y santas y con licencia. Florentino, esgrima de bastón, Bonafont. Hoy vamos a hablar de otra de las artes marciales argentinas. Nosotros ya practicamos esgrima criolla, pero aparte de la esgrima criolla que le pertenecía a todo el país, a toda la Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, vamos a hablar de un arte marcial porteño, tanguero y también bien criollo, que es la esgrima de bastón Bonafont. La esgrima de bastón Bonafont fue creada por Arturo Bonafont más o menos en la primera mitad del siglo XX, alrededor de 1920, combinando 4 artes marciales europeas con bastón. Séase el Shogo do Pau o esgrima de bastón portuguesa, el Can o esgrima de bastón francesa, la esgrima de bastón catalana y la esgrima de bastón asturiana. Todos estos estilos se combinaron en la esgrima de bastón Bonafont, sumando un golpe característico que es el golpe con toma invertida. Mientras que, por ejemplo, el Shogo do Pau o esgrima de bastón portuguesa se maneja a 2 manos, la esgrima francesa de bastón o cane se maneja a 1 mano, la catalana también se maneja a 2 manos, pero con un bastón más corto, y la asturiana se maneja con lo que se llama toma de dominio, agarrándolo de esta manera, así, con los 2 dorsos de la mano hacia adelante. La esgrima de bastón Bonafont, aparte, suma el golpe con toma invertida. ¿Ven? Este golpe tiene una enorme velocidad, es terriblemente eficaz en una situación de defensa personal, por el mismo motivo por el cual se usa un bastón. Si yo, por ejemplo, llevo un bastón, normalmente lo llevo de esta manera. ¿Por qué? Porque lo utilizo para caminar o como complemento del vestir. Pero con los golpes de toma invertida, desde esta posición llamada guardia libre, uno puede golpear con mucha velocidad al contrario y encargarse rápidamente de una amenaza que uno lo va a afectar. Aparte de los golpes con toma invertida, los cuales pueden ser al cuerpo, a la cabeza o a la mano, también están justamente los golpes de puño, los golpes de bastón, los golpes a 1 mano y los golpes a 2 manos. Todos estos se combinaron desde las distintas artes marciales europeas, sumándole este golpe original. ¿Por qué se creó? ¿Por qué la esgrima de bastón Bonafont se creó en Buenos Aires en 1920 más o menos? Se creó porque existían los criminales. Existía el crimen en la ciudad de Buenos Aires y el dandy, el niño bien, una persona de clase alta que aparte de ser de clase alta le gustaba mucho irse a los piringundines, a los prostíbulos a divertirse, era asaltado. Entonces de ahí se originaron la palabra patota, que era el grupo de estos niños bien, que iban justamente a los piringundines, a los arrabales, a bailar tango y a conocer chicas, y que en el proceso tenían la fama justamente de ir y patotear y usar su número en contra de un contrario, pero también Arturo Bonafont se dio cuenta del peligro que corrían. ¿Por qué? Porque Argentina era un país cuchillero. Todo el mundo tenía un cuchillo, y más en la ciudad de Buenos Aires. Ahí agrego un detalle. En la zona de Buenos Aires, en ese momento había mucho frigorífico, puerto, se pagaba por jornal, terminaba de trabajar el jornalero en el puerto, en el frigorífico, llevaba su herramienta de trabajo, era un cuchillo, un piringundín, a gastar con una puta, se gastaba la plata, venía Florentino con su sombrerito, su pajarita y su bastoncito, ¿y yo qué iba a hacer con este cristiano? Y el resentimiento que tenía, las ganas de divertirme, ver una persona que yo era del proletariado y él era un caballero, y lo iba a acomodar, yo y todos mis amigos. Y ahí es donde él tuvo que aprender algo para defenderse. Exacto. Y justamente Arturo Bonafont decidió utilizar el bastón porque esto, en teoría, no es un arma. En teoría es un complemento del vestir, que originalmente surge de 2 necesidades. Una es lo que se llama el bastón ortopédico, que es este bastón de acá, que es un cayado, que como ven tiene esta punta curva, que sirve justamente para apoyarse cuando uno tiene problemas de movilidad. Y por otro, como símbolo de mando. Acá tengo, por ejemplo, un bastón de mando militar, que como pueden ver también es fusta.
¿sí? Estas dos herramientas se fueron combinando hasta formar una parte del uniforme militar de hoy. También el bastón tradicional, por ejemplo, es el presidencial, que uno puede ver en fotografías o puede ver en los actos presidenciales llevando un bastón. Se convirtió en un símbolo de mando, un símbolo de poder. Ahí para explicar las partes del bastón, que recién hablabas de los golpes. Sí. Así. Las partes del bastón son tres partes básicas. El puño del bastón, que es donde se apoya la mano. El cuerpo, que es el palo en sí mismo, con el que se hace el bastón. Y el regatón, que es lo que se apoya en el piso, ¿sí? Cada una de estas partes se puede utilizar en defensa personal, pero en distintas distancias. Se utilizan de distinta manera dependiendo de las circunstancias en las cuales uno se encuentre. Entonces, en este caso, también el tipo de puño es determinante. Por ejemplo, la esgrima de bastón Bonafont usualmente utiliza un puño más bien pequeño. Más bien es más como un adorno para apoyar la mano, para que sea cómodo, que una sujeción ortopédica. Mientras tanto, el cayado o el bastón curvo, que también se puede utilizar en esgrima de bastón Bonafont, se lo utiliza más una persona que tenga problemas de movilidad. Aunque, por supuesto, esto tiene sus ventajas, porque también permite sujeciones, permite también golpes justamente con la parte curva. Todo esto... El cayado también es el bastón largo del ojero. El cayado se le llama el gancho. O sea, cualquier bastón con gancho ortopédico es un cayado. Y justamente esto fue lo que se puso de moda desde finales del siglo XIX, en la época victoriana, hasta principios del siglo XX. Era normal usar sombrero y bastón. Esta moda se mantuvo más o menos hasta 1930. 1940. Te estoy interrumpiendo todo el tiempo, agrego otro detalle más. En la era victoriana nace el bikini en Francia, que es un sistema de combate con bastón, el batitsu en Inglaterra, que es el que dicen practicaba Sherlock Holmes en los libros, el coronel Hudson de Estados Unidos también tiene un sistema de combate. Hay un auge de sistema de combate y se conocía el jiu-jitsu, se conocían otras disciplinas, y acá nació la esgrima de bastón Bonafont. Y justamente cuando surgió la esgrima de bastón Bonafont, tuvo una sede central que fue Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, el gimnasio de Geva, como tradicionalmente se conoce. Acá 6 cuadras, ¿eh? Claro, sí, está relativamente cerca de donde estamos filmando este video. De acá está en la misma calle, Mitre y Sarmiento. Y Libertad. Mitre y Libertad. Y justamente en ese lugar, Arturo Bonafont, aparte de ser experto en arte marcial con bastón, era experto esgrimista. Sabía mucho de esgrima de sable, espada, florete, boxeo. Incluso había aprendido algunas cosas de jiu-jitsu, que era algo que estaba de moda en aquella época. Todo eso lo canalizó en la esgrima de bastón Bonafont, y en aquella época se fundó en Geva, en Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires, el primer gimnasio de esgrima de bastón, acá en Argentina. Estuvo en funcionamiento hasta 1980, este gimnasio, desde 1927, más o menos, sí, 26, de 1926 hasta 1982-83, ¿sí? Donde aprendió mi maestro de bastón, Ismael Rómulo Bizarri, el último bastonero Bonafont. Una de las cualidades que tuvo Bonafont fue su originalidad para la época. O sea, usualmente en las artes marciales tradicionales que aprendía un rico eran dos. Uno era la esgrima como tal y la otra era el tiro deportivo con arma de fuego. Estaba mal visto combatir con otra cosa que no fuera espada, ¿sí? Normalmente eran con las armas que tradicionalmente se relacionan al duelo. En ese momento se introdujeron dos artes marciales, o incluso se podrían considerar tres, que son el pugilato, que en ese momento se dividió en lucha grecorromana y boxeo, pero en aquella época estaba todo junto y se llamaba pugilato como tal, y la esgrima de bastón. Esto se utilizó justamente por esta desventaja de que no podían portar espada todo el tiempo.
Sí, por supuesto que en aquella época, por ejemplo, existían bastones de espada muy decorados, pero eran mal vistos. Entonces, era un arma escondida, estaba mal visto para la sociedad. Justamente por eso se comenzó a utilizar esta herramienta que complementa el vestir para defensa personal. En sí, cuando se comenzó a utilizar justamente la toma invertida, permitió equilibrar las cosas en la calle por un motivo muy simple. Yo en este momento estoy total y completamente en guardia. ¿Parezco en guardia? No. Parezco cualquier cosa menos en guardia. Sin embargo, yo perfectamente estoy preparado para el combate. Esa es justamente una de las claves de Bonafont, la sorpresa. La sorpresa, conservar esa capacidad, esa ventaja sobre el otro de que el otro no sabe lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo en este momento estoy en guardia, estoy cuidando mi cara, estoy cuidando mis partes nobles, estoy cuidando mi vientre, todo junto, no parezco amenazante. Sin embargo, estoy totalmente en guardia. Esa es la clave justamente en Bonafont. Sí, Bonafont decía, en el sistema Bonafont nada es lo que parece, porque uno siempre está simulando otra cosa. Ahí les paso un recorte, habían dos publicaciones importantes, Caras y Caretas y Mundo Argentino, comienzo del siglo XX. Acá hay un recorte, se los paso los dos, así se lo van pasando, o uno, el mismo, que habla sobre, es de Bonafont, que cuenta el golpe favorito de él, salió por eso desde 1917, 18, algo así. Y fíjense ahí te paso otro, que cuenta el golpe favorito, que es el que mostró recién Floren, de la toma invertida, como ya era reconocido. Y una cosa que él no nombró, que lo voy a nombrar, a Ismael no le gustaba mucho que yo lo cuente, pero ya no está con nosotros, lo voy a contar entonces. Yo siempre digo que un sistema, para que uno tenga respeto, muchas veces tiene que ser probado. Un sistema que no es probado en combate, no sabemos si es real. Bueno, en los comienzos del siglo XX acá hubo mucho problema entre conservadores y radicales. Los conservadores son la gente bien, los radicales en ese momento no era la gente bien. Y habían como guerras campales. Bonafont entrenaba a los conservadores en manejo de palo para cuando iban a los combates se peleaban con el palo. Y ganaron los conservadores. Esa es la realidad, ganaban siempre. Después hay muchas historias de peleas con bastón, pero no son combates, no es guerra. Esto es para aplicado a la defensa personal, funcionó. Yo eso es lo que quiero dejarles patente. Continúa, Floren, no te interrumpo por un ratito. Sí, sí. ¿Y cuándo aparece el que lleva el cuchillo abajo del saco? ¿O en la misma época? Ese en la misma época. Tenemos dos prototipos en lo que sería la fauna humana rioplatense. Tenemos el malevo, guapo, taita, el jornalero, la gente de clase de recursos bajos que visitaba los Peringundines, que donde había más de 2.500 puteríos en Buenos Aires. Imagínense la cantidad. Todo era puterío. Las prostitutas era un trabajo que tenían libreta sanitaria, no era prohibido. Hoy en día está prohibido, en ese momento no estaba prohibido. Tenían libreta sanitaria y era muy común frecuentar esos lugares, eran bares. Todos iban a esos lugares. Eran regenteados, pero todo era una legalidad. La gente que se cobraba por semana o por día, no se cobraba por mes, esa gente iba ahí y gastaba la plata en ese lugar. Era eso, tomar el café y juntarse con amigos, no tenían la estupidez del celular de hoy en día. Bueno, se juntaban. Y después tenías la clase bien, que era otra clase. Era la clase que, por ejemplo, yo soy una persona de clase bien, vos me ofendés, y yo no voy a tener un duelo con vos. No valés que yo desenvaine una espada o te tire un tiro. Llamo a mi amigo a Tito, el comisario, y te meten a vos preso. Porque había una diferencia social tremenda. La gente esto me lo contaba mi abuela, en el tranvía, la gente que eran los trabajadores no se podían sentar en las sillas, se tenía que sentar nada más la gente bien. Y si vos estás sentado en el tranvía y subía un caballero o una dama, vos tenías que levantar, un caballero, vos tenías que levantar y darle el lugar a esa persona. Había una diferencia social. Sí, una diferencia. Podían agarrar ahí en su lugar, los metían a todos presos.
¿Vieron que uno dice, qué bien vestida que estaba la gente en Buenos Aires, que todos andan con sombrero en Buenos Aires? Está prohibido venir sin sombrero. La gente que no tenía sombrero era la gente de los arrabales. La gente estaba, obviamente tenían resentimiento. No me dejaban venir al centro porque no tenía sombrero. Vos venías a mis barrios, cruzabas el arroyo, te ibas a bailar con Rosita la puta, y vos le ibas a pasar, ¿sabes cómo? Te agarrábamos entre todos y te matábamos a golpes. Era un mundo, eran dos clases sociales, estaba el chico bien, los conservadores, y la gente, el proletariado. Y bueno, y creo que, no sé si decir si Perón, pero después del 30 empezó a modificarse esa diferencia social, y ya en el 50 ya no existía. Y igual existe todavía, porque va a existir siempre eso. Pero hoy en día, sí, los derechos los tienen todos. En ese momento, legalmente, vos no tenías derechos, eras de la clase baja. Consulta, él decía que el tipo que llevaba su bastón, ¿no? Por más que sea un superhéroe, el tipo, te agarran bien 10 tipos que tienen un palito, se me hace que en algún momento te bajan. ¿Por qué no podía llevar su espada ahí guardada escondida que decía que se veía mal? A nivel legal capaz que no se podía. Vos tenés el estoque. Después, eso es un bastón de caballero, eso es el adminículo del caballero. El caballero no lo usaba como bastón, lo llevaba a todos lados, te ayudaba a caminar. Pensá que en ese momento en las calles había barro, tierra, había un montón de cosas, las cuales vos necesitabas un bastón. Bonafont lo que dice es que vos con 2 bastonazos te tengo que eliminar. Y es real. Con 2 bastonazos bien puestos, bajás a cualquiera. No es una esgrima que... tenía el sistema estaba... Podríamos decir que con el tiempo se dividió en 2 facetas. Una, la defensa personal. Yo con 2 bastones te tengo que bajar y te bajo. 2 bastones bien puestos. No es que el segundo es para asegurarme. El primero te lesiona, el segundo te asegura, sí. Por ejemplo, un detalle. Agarro esto más cortito para ser más gráfico. Todos los golpes tienen que tener un ángulo por lo menos de 180 grados. Hay sistemas de combate, no los vamos a nombrar, que te pegan así. Yo te pego así y después me haces un enema con este bastón. Porque esto no te baja. Ahora, si yo genero un movimiento de 180 grados, la potencia es mucho mayor. Ahí sí te puedo lesionar. Eso es lo que decía Bonafont. Todo golpe, para que tenga efectividad, tiene que tener por lo menos 180 grados. Y si yo hago así, no te voy a bajar. No tengo ninguna duda que no te bajo. Yo te hago así, 180 grados y no sé si te bajé, pero el segundo sí te bajé. Claro, parecería un golpe más débil porque está como agarrado al revés. ¿Así? No tiene nada de débil, no. Da la sensación, por eso, como no es lo que parece. Vos estás así, es esto, ¿sabes qué? Es re potente, es muy potente. No, lo que se dice vulgarmente es que no te es el alcance. Claro. Ahora es defensa personal. No es una pelea... Después tenés la pelea deportiva que se hace a 2 manos, que tenés movimientos. Tenés esto, hago ahí. Ahí no mostré mucho porque estoy sentado, pero se puede pelear con el bastón así, que es lo que mostraba. Tenés muchas variantes, lo que uno busca es engañar. Un golpe dado con toma invertida es re potente, es más potente que el golpe dado así. Yo así tengo que recargar el bastón para pegar. Yo así no lo tengo que recargar. Ya sale y me genera los 180 grados. Podemos hacer una demostración. Se hace pegando un golpe con toma invertida. ¡Oh, pate! Acá. No rompamos ningún... No, le pegamos... Para traer un bastón que... Claro. Ahora traigo un bastón para que rompas. Dale. Este. Ese menos lo va a romper. Este. No, es durísimo. Bueno, lo rompió. Ahora, para tenerlo.